¿Has visto esta imagen? Si has estado suficiente tiempo en el internet, estoy 100% seguro de que te la has topado más de una vez. En YouTube, en Tumblr, en creepypastas o incluso en links sospechosos que terminan con un susto. La imagen de Jeff the Killer es sin duda un hecho histórico dentro del internet. Pero ¿qué pensarías si te digo que alguien intentó llevar esta leyenda urbana a la realidad? La imagen que hoy conocemos como Jeff the Killer es una tan misteriosa y de origen tan desconocido que incluso da para hacer un video completo de ella por sí sola. Pero lo que hoy nos convoca está más relacionado al fenómeno que se formó hace ya varios años atrás alrededor de esta figura. Retrocedamos 10 años al pasado y recordemos un viejo mundo, una época distinta, en pleno apogeo de las creepypastas. Slenderman, Herobrine, Sonic.exe, historias de terror nacidas del internet que eran furor entre la juventud. Muchos de sus personajes se volvieron icónicos y generaron un fandom gigante. Tal fue el caso con Jeff the Killer. Había varias versiones de la historia rondando el internet, pero si no recuerdan la que se hizo más popular, aquí les hago un resumen. Jeff the Killer es un creepypasta de 2011 que narra la historia de Jeffrey Watts, un adolescente que, tras un ataque brutal y un accidente en donde se desfigura con lejía, pierde la cordura y se convierte en un asesino en serie psicópata. Conocido por su piel pálida, quemada, sin párpados y una sonrisa cortada, su frase icónica es "Go to sleep", y se la dice a sus víctimas antes de matarlas. XD. La creepypasta de Jeff the Killer causó gran furor, con un fandom gigante de personas a las que les gustaba este siniestro personaje. Pero hoy hablaremos de un fanático que llevó su pasión demasiado lejos. Donovan Nicholas era un adolescente estadounidense de Urbana, Ohio. Donovan vivía en una solitaria casa de campo junto a su padre Shane Nicholas. Al principio vivían ellos dos solos, pero esto pronto cambiaría cuando su padre tendría una pareja nueva. Sin que se lo esperara, Donovan ahora tenía una madrastra llamada Heidi Taylor, con la que vivió por más de 10 años y a la que incluso terminó por llamar mamá. El chico era de personalidad muy retraída y no tenía muchos amigos. La mayoría de su vida la hacía online y fantaseaba constantemente con el personaje de Jeff the Killer, del cual era un fan acérrimo y que incluso admiraba, diciendo que algún día le gustaría ser como él. En su vida alternativa en internet, el joven Donovan de 14 años consiguió una novia virtual, una chica de origen desconocido con la que hablaba por Facebook. Juntos hablaban sobre sus gustos en común y desde luego el tópico de Jeff the Killer salió en la conversación en más de una ocasión. La conversación fue gradualmente poniéndose más 18 y pronto los jóvenes empezaron a mandarse fotos comprometedoras entre sí. Pero algo se le salió de los planes a Donovan, y sin que él lo quisiera, fue prontamente descubierto por su madrastra. Esto desde luego desembocó en una tremenda discusión entre el joven y su madrastra, quien pronto le cortó el acceso a internet. Esto sería la cosa responsable que hacer en un caso como este, pero para Donovan esto no le pudo caer peor. Era una humillación, una desgracia. Este pequeño incidente empezaría a crecer en la pequeña mente de Donovan, y lo que partió como una simple confrontación se fue transformando en el más puro y retorcido odio. Odio como el que sentía su personaje favorito. El odio de Donovan se transformó en un plan para cobrar una macabra venganza. Esta no es la única historia. Cada viernes aparece una nueva. Suscríbete y activa la campana. El 6 de abril de 2017, Donovan pondría en marcha su plan. Se puso una camisa blanca, un pantalón negro, se despeinó el pelo y con una aguja que puso en sus mejillas, se cortó una sonrisa. Y si bien las heridas que se autopropinó fueron más bien superficiales, creo que todos aquí entendemos lo que Donovan estaba tratando de hacer. Quería transformarse en Jeff the Killer. Con su nuevo look, el chico se armó con un cuchillo de la cocina y llamó a su madrastra, que estaba en el segundo piso. La esperó pacientemente a los pies de la escalera.
A medida que Heidi bajaba los escalones, poco podía esperarse lo que venía. Al bajar, Donovan la recibió con un dulce abrazo, que pronto se tornó amargo. Un abrazo se transformó en una puñalada, y una puñalada en 62 puñaladas por todo el cuerpo. Heidi trató de escapar, pero el daño era demasiado. Cuando las heridas ya no le permitían correr, Donovan trajo el revólver de su padre y lo apuntó a la cabeza de Heidi, y terminó el asunto de una vez por todas. Pero esto no acabaría aquí, pues al rato de cometer una fechoría tan atroz a tan corta edad, Donovan llamó a la policía. Pero la llamada fue sumamente peculiar, pues Donovan llamó para informar que su madre había sido atacada, pero no que había sido él, sino que había sido Jeff the Killer, que vivía dentro suyo. 911, where's your emergency? I just killed my mother. I just killed my mother, and I need to go to the hospital. It wasn't me who killed her. It was Jeff. What happened? Who did it? Jeff. Yeah. I'm sorry, this is going to be really hard to explain, but I kind of have another person inside me. Like. Okay, are you okay? I know. I stabbed myself. You stabbed yourself? Yes. What happened to your mom? He killed her. He snapped. He stabbed her. Then he shot her. But I swear it wasn't me. It was Jeff. Jeff is inside me. Jess is inside you? Yes. Tal como pueden ver, Donovan culpó todo el tiempo a Jeff the Killer, citando la existencia de una posible segunda personalidad. Esto desde ahora en adelante se volvería un punto de discusión muy relevante sobre este caso. La policía llegó al domicilio para descubrir la escena del crimen y llevar a Donovan ante la justicia. En los tribunales todo se complicó muchísimo para el chico, pues su tan corta edad y su tan horrible crimen lo dejaban en medio de varias jurisdicciones legales que podían afectar su sentencia. Podía ser sentenciado tanto por el sistema de justicia juvenil como por la prisión para adultos. En el estrado, Donovan dio a entrever una severa adicción al personaje de Jeff the Killer. Tal como en la llamada al 911, clamó que Jeff the Killer básicamente poseyó su cuerpo, y fue él quien mató a su madrastra. Los abogados de Donovan formaron su defensa casi completa en afirmar que el chico padecía de un trastorno de identidad disociativa, que le hacía imaginar y tener una personalidad secundaria, una con la forma de Jeff the Killer, y que este fue el culpable, y que este tomó el control el día del crimen. Esto con tal de que Donovan cumpliera sentencia en el sistema de justicia juvenil y no fuera a la prisión para adultos. Pero los tribunales no le creyeron. Un fiscal desestimó el problema de personalidad como una razón válida, tras ver que Donovan había sido sometido a varias evaluaciones psicológicas y que había pasado todas. Donovan estaba completamente cuerdo, aunque sí dio signos de estar pasando por una severa depresión. Tras un largo juicio, Donovan fue sentenciado a cadena perpetua en 2019, en la prisión para adultos, en donde estaría encerrado al menos por un par de años. En su sentencia, Nicholas mostró verdadero arrepentimiento y pidió a las autoridades su apoyo con tratamiento psiquiátrico. Se dice que en posteriores conversaciones con su familia desde la prisión, les pidió disculpas en más de una ocasión. Pero la historia no termina aquí, pues el 9 de julio de 2023, tras el esfuerzo de los abogados de Donovan y una revisión de su caso por parte de la Corte Suprema de Ohio, se determinó que el enjuiciamiento del chico a una prisión para adultos siendo menor de edad había sido un completo error, por lo cual se anuló su sentencia y fue dejado en libertad. Así que sí, Donovan Nicholas, el Jeff the Killer de la vida real, salió de prisión con 21 años, completamente libre y sin restricciones. Tan solo que no podrá tener nunca un arma de fuego de manera legal en el estado de Ohio.
Poco se sabe del paradero actual del chico, pero se sospecha que vive una vida tranquila y de bajo perfil. Sin duda, el caso de Donovan Nicholas es uno que da para hablar. ¿Un adolescente influenciable que consumía demasiado internet? ¿O un joven monstruo que intentó justificar su odio con un creepypasta? Tú decides. Si llegaste hasta aquí ya eres parte de esto. Nuevas historias cada viernes. Suscríbete y activa la campana para que no te las pierdas.